vamos a analizar la forma normal de la ecuación de la recta. Esta forma es una de las más complicadas de comprender, así que vamos a necesitar ir poniendo atención en cada paso que realizamos en la justificación de ella para poderla aplicar más adelante. Primero, si nosotros tenemos una forma general de la recta ax más by más c igual a 0, lo único que debo de hacer en esta forma para convertirla a la forma normal es dividir a toda la ecuación entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada y ya la convertiríamos a la forma normal. Debemos de tener en cuenta que una raíz cuadrada siempre tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2 porque 2 por 2 son 4, pero también es menos 2 porque menos 2 por menos 2 también es 4. Entonces hay dos signos posibles que yo puedo utilizar de este resultado. ¿Cuándo voy a utilizar el positivo y cuándo voy a utilizar el negativo? Bien, para esto tenemos tres sencillas reglas que nosotros debemos de seguir. Las voy a poner aquí de este lado. La primera regla sería si C es diferente de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si C existe. Si en mi ecuación sí existe C, entonces el signo que yo voy a utilizar es el signo contrario a C. Vamos a suponer que aquí C es menos 2, entonces voy a utilizar el signo positivo del resultado de la raíz. Pero C es más 2, entonces voy a utilizar el signo negativo del resultado de la raíz. Así es como vamos a interpretar esta fórmula. La otra regla es que si C no existe, quiere decir que C vale 0, entonces utilizamos el mismo signo de B. Y la otra regla es que vamos a suponer que C sea igual a 0, pero también B es igual a 0. Ni B ni C existen, entonces utilizamos el signo de A. Parece complicado, pero en realidad es fácil de entender. Únicamente va a cambiar mi signo cuando se trata de C. Si C existe, cambio el signo. Si C no existe, entonces pongo el mismo signo de A o de B dependiendo de hasta dónde llegue mi ecuación. Y así es como nosotros vamos a interpretar esta forma de la ecuación. Para poder nosotros verlo de una manera más sencilla, voy a hacer una pequeña igualdad. Vamos a decir que R es igual a más menos la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Voy a utilizar el símbolo R. Quiere decir que si yo sustituyo esto aquí, esta ecuación, me va a quedar AX sobre R más BY sobre R más C sobre R es igual a 0. ¿Para qué hice esto? Bueno, vamos a despejarlo y ahorita voy a explicar lo que sigue. Este C, que es constante, vamos a pasarla del otro lado y me va a quedar la forma de la ecuación así. AX sobre R más BY sobre R más C. Mientras ya lo pasé hacia el otro lado, entonces me queda esto igual a menos C sobre R. Esta forma, que ya está despejada de la forma normal, la hice así para poder comprender la siguiente parte.
Cuando nosotros hablamos de la forma normal, ¿sí? No estábamos hablando propiamente de la recta, sino que me está definiendo es que, por ejemplo, yo tengo una circunferencia y en esa circunferencia tengo una recta que pasa por un punto de esa circunferencia. La forma normal me representa esta pequeña distancia que va de aquí a aquí. ¿Sí? Quedó un poquito chiquita. Que topa con la recta tangente de la circunferencia en línea recta hacia el origen. La forma normal de esta recta me representa la rectita chiquita que puse en azul. Y estos datos extraídos de la ecuación de la recta, vamos a ponerle aquí, esta es la de la ecuación que tenía de ax más by más c igual a 0. Ax más by más c igual a 0. Este me representa la recta. Pero la forma normal, lo que me está representando es esta recta azul. Al momento de estarla convirtiendo a la manera normal, me representa esta pequeña recta azul, que es la distancia del origen a la recta, formando ángulos de 90 grados. Por lo tanto, si yo extraigo los datos de este punto, es como si tuviera un triángulo rectángulo, lo cual me va a convertir esta ecuación en una igualdad con funciones trigonométricas de la forma x coseno de alfa más y seno de alfa igual a d. Aquí estoy haciendo una igualdad. Esta ecuación me representa exactamente lo mismo que esta. Por lo tanto, yo puedo deducir aquí que el coseno de teta, de alfa, perdón, la costumbre de usar teta, el coseno de alfa es igual al cociente de A sobre R, tomando en cuenta que R me representa todo esto de acá. El seno del ángulo me representa el cociente de B sobre R y D me representa a menos C sobre R. Y aquí obtengo otras igualdades. De manera que si me piden cuál es la distancia, pues ya sé que es el valor de C sobre R o de menos C sobre R. Pero pues al hablar de distancia hablo de un valor absoluto. Si me piden el ángulo, pues yo lo puedo calcular obteniendo el arco coseno de A sobre R o el arco seno de A sobre R. Cualquiera de estas fórmulas. Y pues dependiendo del problema es el camino que voy a seguir con todo esto para poder resolver el ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si nosotros podemos resolver o podemos decidir bien cómo ocupar todas estas fórmulas que tengo aquí. Recuerden que todo esto debe de ir a un formulario para tenerlo a la mano y no estar batallando entre cómo era la fórmula, aquí era más, aquí era menos, etc. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para el cual voy a borrar esto de aquí. Como quiera, ustedes le pueden regresar al video para apuntar las fórmulas y tenerlas a la mano. Vamos a suponer que tengo un ejercicio que me está pidiendo que encuentre la ecuación normal de la recta 4x más 3y menos 12 igual a 0.
esta ecuación me representa una recta cualquiera, así como esta. Pero me están pidiendo la ecuación normal de la recta. O sea, técnicamente me están pidiendo esta de aquí, la azulita. Yo defino bien aquí. Este es A, este es B y este es C. Quiere decir que A es 4, B es 3 y C, como aquí es positivo, quiere decir que el signo es del número, es menos 12. Primer paso, encontrar R más menos A cuadrada más B cuadrada. Vamos a hacerlo. R es igual a más menos la raíz cuadrada de A cuadrada, que sería 4 al cuadrado, más B cuadrada, que sería 3 al cuadrado. R es igual a más menos la raíz cuadrada de 16 más 9. O sea que esto es igual a más menos la raíz cuadrada de 25. R es igual a más menos 5. Debo de definir cuál voy a usar, si el positivo o el negativo. ¿Existe C? Si existe C, entonces ocupo la regla A. Si C es negativo, quiere decir que voy a utilizar el valor positivo. Por lo tanto, R es igual a 5 positivo. Ya que tengo este valor, ya lo puedo sustituir aquí en la forma general. Simplemente voy a cambiar de color. Teníamos una fórmula que decía que AX sobre R más BY sobre R más C sobre R era igual a 0. Ya tengo el valor, así que sustituyo ahora sí. 3x, perdón, era 4x. 4x más 3y menos 12 es igual a 0. Eso quiere decir que al momento de dividir entre r cada una, y es 5 positivo, 4 quintos, quintos y quintos. Ninguna se puede simplificar. Si se pudieran simplificar por separados, se realiza siempre la simplificación posible. Si el de acá, en vez de ser 4, fuera 10, pues 10 entre 5 a 2 y me queda 2x más 3y sobre 5, etc. Pero si no puedo simplificar, así lo dejo. Entonces, ya encontré mi forma. Ya encontré mi ecuación en la forma normal. Esta ecuación me representa la normal de la gráfica. La gráfica no está trazada en base a este ejemplo, pero es una generalidad. Si yo quisiera trazar la gráfica correcta, bien, yo puedo definir aquí que la distancia de esta recta al origen, recordemos que es la distancia perpendicular a 90 grados, sería entonces distancia igual, si este es C sobre R menos C sobre R, que era la fórmula que teníamos hace rato, es 12 quintos. Hay 12 quintos de distancia de el origen a la recta 4x más 3y menos 12 igual a 0. Que si quiero saber el ángulo, pues si yo sé que AX sobre R me puede dar el coseno del ángulo, o B sobre R me puede dar el seno del ángulo,
Bien, pues simplemente elijo alguno, vamos a elegir el primero. El ángulo sería igual al arco coseno, o coseno a la menos 1 en su calculadora, de A sobre R, que sería 4/5. Vamos a hacerlo con la calculadora. Ponemos inverso coseno 4/5 y me da que el ángulo es aproximadamente de 36.86 grados. Y ya con eso pues ya ustedes pueden calcular pendientes, etcétera, o cualquier otra cosa que le pida el problema. Pero igual que nosotros, el problema puede ser al revés. Ya nada más es el manejo de fórmulas. Digo, les pueden dar el ángulo y les pueden dar un punto. Entonces es al revés. Con el ángulo calculo el seno, calculo el coseno, ensamblo mi ecuación y despejo. Ya es manejo de álgebra por parte de ustedes. Pero aquí ya vimos paso a paso cómo entender y cómo manejar la forma normal de la ecuación de una recta y qué es lo que nos representa. Espero les haya servido el video, chicos, y les haya quedado claro. Quedó un poquito largo, pero es por el tema. Cualquier duda en sus comentarios los espero. Muchas gracias.